Rita Patiño, la vi muy humilde, muy buena, lo que es una persona buena. Y yo toda la vida he dicho que así fue. Lo que pasó fue que la trataron mal. Bienvenidos al Diccionario de Directores del Cine Mexicano. Hoy tenemos el gusto de charlar con Santiago Esteno y vamos a hablar con Santiago de su documental La mujer de las estrellas y montañas. Santiago, para todos los interesados en esta entrevista, ¿nos podrías comentar de qué trata el documental? Bueno, La Mujer de Estrellas y Montañas es un documental que cuenta la historia de Rita Patiño, que fue una mujer indígena tarahumara que en 1983 dejó su comunidad y se fue hasta Kansas, en donde fue encontrada en una iglesia, detenida por la policía, y la policía no pudo, digamos, determinar qué idioma estaba hablando ella, ni determinar cuál era su cultura de la cual provenía. Y debido a esto y a muchas confusiones culturales y a muchos prejuicios, ella fue internada durante 12 años en un hospital psiquiátrico en contra de su voluntad, sin que nadie pudiera determinar cuál era el idioma que hablaba, ¿no? Y confundiendo rasgos de su cultura con, pues, síntomas de algún tipo de enfermedad mental o de padecimiento psiquiátrico. Gracias. Ella posteriormente logró salir del hospital y regresar a México, donde vivió hasta el fin de su vida con su sobrina. Y la película, pues, es un retrato pues, sobre ella y sobre la historia de su vida, ¿no? Explorando un poco cómo fue que llegó hasta el hospital, por qué razón abandonó su comunidad y qué pasó con ella posteriormente cuando regresó a México. Tengo entendido que tú llegas a esta historia a través del libro Nacidos para Correr de Christopher McDougall. Ujú. ¿Cómo llega este libro a ti? ¿En qué parte del libro se narra la vida de Rita Patiño? En realidad no es un libro para nada que aborde la historia de Rita Patiño, la menciona solamente en un párrafo. Yo estaba leyendo ese libro porque alguien me lo recomendó, y pues lo comencé a leer y cuando llegué a ese párrafo, la verdad es que puse el libro de lado y me puse a googlear, ¿no? Información sobre lo que se mencionaba en este breve párrafo de ese libro y ya entonces encontré pues información de corte legal y también encontré una obra de teatro muy buena que se llama La mujer que cayó del cielo. Y es una obra de teatro de Víctor Hugo Rascón Banda, que es pues extraordinaria y a partir de la lectura, de la revisión de los documentos legales, de pláticas con Luisa Huertas, que fue quien interpretó el personaje de Rita en La mujer que cayó del cielo, pude ir como reconstruyendo, bueno, investigando un poco de información y posteriormente localizar a Rita y irla a conocer y ya comenzar a grabar. ¿Cómo te organizaste? ¿Fuiste investigando sobre la marcha? ¿Hiciste una investigación previa? ¿Cómo comenzar? Pues mira, yo en la mayoría de mis trabajos suelo investigar, hacer un poco como más de investigación documental primero, sobre todo cuando han sido películas que tienen que ver con algún proceso eh, Legal. jurisdiccional o legal, ¿no? Entonces, en ambos casos lo que he hecho ha sido intentar de obtener la mayor información a partir de esos documentos y posteriormente comenzar a hacer la investigación de campo, olvidar un poco todo eso que investigamos y dedicarnos a ir a ver qué sucedió en la realidad, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó llegar al punto de decir, ahora sí voy a tomar el avión y me voy a ir a Kansas? Pues en realidad yo estaba en mi oficina y fue una de las productoras ejecutivas que un día dio con ella, hizo la llamada telefónica a donde tenía que llamar
y rápido me dijo, ya sé dónde vive, vámonos el fin de semana a Chihuahua. Y compramos los boletos luego y nos fuimos a conocerla. Pero más o menos de que yo me enteré del caso a que conocí a Rita, quizá habrán pasado unos 6 meses. Ahora, en primera instancia, en Estados Unidos o no en Estados Unidos, ¿quién decide? Hay una mujer que injustamente está encerrada hace 12 años en un hospital psiquiátrico, vamos a sacarla. ¿De dónde nace esta iniciativa? Había una organización en aquel momento en Kansas que se llamaba el Kansas Advocacy and Protective Services. Esta organización tenía pues como propósito la defensa de las personas con algún tipo de discapacidad mental, ¿no? Y ella, pues, según lo que me cuenta su abogada, a ella la enviaron al hospital psiquiátrico un poco como a revisar cuáles eran las circunstancias de las personas que estaban internadas ahí y le habían dicho que tenía presupuesto para llevar 5 casos. Entonces, lo que a mí me contó, no quiero decir que así fue, pero eso es lo que a mí me contó, que pues empezó a ver que se repetía un patrón que era pues la institucionalización prolongada de las personas dentro del hospital. Pero como ya podía llevar solo 5 casos, pues en un sombrero este, puso los nombres de los pacientes que podían ser, digamos, sujetos de su defensa y ahí salió el número del caso de Rita. Y así es como dice que dio con ese caso. Ahora, por lo que vemos en toda esta exploración que haces de la vida de Rita, de su pasado, de su presente, su historia familiar, sus lazos afectivos o no, Rita no era la mujer estereotipo de la mujer rarámuri, ¿no? Era una mujer libre que no tenía cierto arraigo, ciertos lazos, iba a las fiestas donde se tomaba alcohol, experimentaba ella era con plantas alucinógenas, ¿no? Tenía otro perfil, no era la mujer de su casita, este, y no sabemos cómo llegó a Estados Unidos, ¿no? Por lo que vemos, suponemos que es lo más lógico que llegó en un tren. ¿Tú crees por todo lo que viste, aunque obviamente la Rita que llega a México es una mujer afectada en lo más profundo de su mente, de su espíritu, de su carácter, pero por lo que tú viste, por lo que investigaste, ¿crees que Rita tenía algo que la hacía distinta mentalmente? No tendría yo, digamos, la posición para determinar eh, si Rita tenía un padecimiento antes de haber llegado al hospital en Kansas. Lo que nosotros pudimos conocer sobre su vida es la historia de una mujer que sí estuvo, pues que fue una mujer demasiado independiente, que fue una mujer que no seguía, digamos, los cánones de conducta que se les imponen muchas veces a las mujeres y que fue una mujer libre que hizo su vida como ella quiso. Ahora, al llegar a Kansas, pues digamos, lo que es sorprendente para mí es como pensar que una persona, por ser así, se le tiene que institucionalizar 12 años en un hospital psiquiátrico, ¿no? Inicialmente, la corte ni siquiera dijo, bueno, vamos a meterla por un tiempo indeterminado al hospital, sino que dijo, vamos a llevarla durante 3 meses al hospital psiquiátrico para que se recupere, ¿no? Y lo que sucedió fue que ella se fue perdiendo en los laberintos burocráticos y le asignaron un abogado que cada 3 meses tenía la obligación de presentar el caso ante la corte y tratar de que esta mujer saliera del hospital y pudiera hacer una vida pues aparte. Pero este abogado renunció durante 12 años al derecho que tenía Rita de ir ante el juez y por eso fue que se quedó 12 años, pero ella iba por 3 meses, ¿no? Y me parece que lo que es aquí muy interesante es ver, digamos, cómo al no hablar la lengua, al ser una mujer indígena, pues con mucha más facilidad termina perdida en los laberintos burocráticos, ¿no? Y perdiendo su libertad.
Ahora, la abogada dice en el documental que examinó unos expedientes de quién sabe cuántos metros de profundidad y que había todo tipo de papeles y que ahí decía que ella era rarámuri y que hablaba español. Y luego hay unas grabaciones en las que le escuchamos hablando en español. Muy lejos. Muy lejos. ¿Y por qué salió de México? Porque sí, a volar todo, pasarse así. ¿Para conocer? Conocer, Ok, saberse todo. ok. ¿A qué atribuyes esta indiferencia, esta deshumanización? Porque lo más fácil era llamar al consulado mexicano o llamar a la Pues, embajada, ¿no? Que toma medio segundo. ¿Qué pasa? pues yo creo que es el desinterés, el paternalismo de pensar que una mujer está mejor ahí porque tiene donde dormir y qué comer, ¿no? Y el racismo de algún modo, ¿no? El no respetar a las personas eh, lo suficiente como para hacer tu trabajo, que su trabajo era llamar en ese momento al Consulado de México y si el Consulado de México no respondía, ¿no? Porque sí se llamó al Consulado de México y el Consulado en ese momento no respondió como tenía que haber respondido, pues ejercer otras medidas de presión, ¿no? Pero no era el trabajo, pues, digamos, continuar. eh, casi casi que almacenando a esta persona en un lugar de donde no puede salir Como y privando. animalito. Nada más le Sí, daban su comida y cerraban la puerta. exactamente, ¿no? ¿Cómo ves hoy día la diferencia? Porque no sé si la haya, porque esto fue en los ochentas. Hoy en día existen, digamos, enfoques mucho más inclusivos de la discapacidad, en donde lo que se busca es integrar a las personas que tienen discapacidad y no mirarles desde una lógica, digamos, normalizadora, que lo que busca es normalizarlos, ¿no? Eliminar su discapacidad, sino lo que se busca es integrar a la persona discapacitada. Y me parece que esa es una lógica mucho más justa, es una lógica pues mucho más avanzada. Sin embargo, casos como el de Rita se siguen y sobre todo en lo que, porque aquí intersectan distintas cosas. Por un lado, la discapacidad, por otro lado, el hecho de ser una mujer indígena y por otro lado, digamos, el hablar como lengua materna una lengua indígena. Pues te decía, ¿no? Que lo que sí sigue siendo hoy en día relevante del caso es que las lenguas indígenas siguen estando, pues, a nivel institucional y a nivel de la vida pública en México en segundo nivel y que se espera que las personas indígenas sepan hablar español cuando no necesariamente tiene por qué ser así. Entonces, pues todas las interacciones con las estructuras sociales, con todas las interacciones con las instituciones, se espera que sean en español y eso genera pues casos similares al de Rita, ¿no? Cuando tienes hospitales en donde el paciente no se puede comunicar con el médico porque no sabe hablar español, o en peor, ¿no? En tribunales donde siguen siendo personas privadas de su libertad porque no tienen adecuada representación. Hay quienes opinan lo contrario, que si todas las etnias son bilingües y se integran al mundo moderno sin perder su lenguaje, van a poder tener un mayor funcionamiento en todos los sentidos en el mundo. Quizás si Rita hubiera hablado mejor español, se hubiera defendido mejor en Kansas. ¿Tú qué piensas? No, yo creo que eso es una postura injusta, creo que es una postura que lo que busca es normalizar el español y que desafortunadamente es la postura dominante y que lo que sucede, bueno, es que primero es injusta contra las personas que tienen como lengua materna una lengua indígena. Y segundo lugar, tiene asociado a esto una pérdida de las lenguas indígenas importantísimas, ¿no? La ONU lleva años promoviendo el rescate de las lenguas indígenas, ¿no? Y de las lenguas minoritarias en general, o por eso trabaja, por ejemplo,
en el Día Nacional de la Lengua Materna, ¿no? Y pensar eh, que todas las personas que tienen una lengua minoritaria o no dominante tengan que aprender inglés o español o francés o la lengua dominante de la región donde viven, pues me parece que es violatorio a sus derechos, ¿no? Lo que hay que hacer es respetar esas lenguas, es promoverlas y es fomentar un uso normalizado y es garantizar los derechos en esa lengua, porque una persona no tiene por qué tener que aprender un idioma, ¿no? No tiene por qué además siempre es su lengua secundaria, ¿no? Yo, por ejemplo, hablo bien inglés, pero al momento de hablar estoy en desventaja frente a una persona cuya lengua materna es el inglés, ¿no? Y si tengo que defenderme o algo, pues evidentemente me cuesta más trabajo. Y eso que yo tuve la oportunidad de ir a una escuela y todo. Entonces, me parece que ese enfoque sí es un enfoque, eh, pues, de una eh, muy poco justa con las personas indígenas, la verdad. Y creo que no creo que sea el enfoque correcto. Omi jak tak tak bugo. Oh, ni bugo tak mergo tolong mesu. Ana mesu muy mo que sa que on tipigo grugo. Oye, regresando al proceso de producción, decías que primero fueron a Oaxaca a conocer a Rita y luego cómo estructuraron todos estos 4 años de trabajo. Pues mira, fuimos a Chihuahua, porque Rita vivía en Chihuahua, la conocimos ahí. En ese primer momento ella vivía con su sobrina en la ciudad de Chihuahua y estaban pasando por una situación muy difícil, que era que tenían un conflicto con un vecino y este vecino estaba siendo muy violento. Entonces, esto las llevó a tomar la decisión de dejar de vivir en la ciudad de Chihuahua y mudarse a una comunidad en la Sierra Tarahumara. Eh, Nosotros, digamos, las acompañamos en este proceso y posteriormente grabamos un poco cuando ellas vivían ya en la Sierra Tarahumara. Viviendo en la Sierra Tarahumara, se dio el fallecimiento de Rita. Y eso para nosotros implicó pues un replantear la película, ¿no? Fue como un momento de crisis porque eh, habíamos planeado una película, pero esa película, ante el suceso que fue la muerte de la protagonista, pues ya no se podía hacer, ¿no? Entonces Murió. tuvimos que como darle la vuelta y pensar cómo solucionábamos. Murió, lo que originó su decadencia final fue una caída. Y a partir de esa caída se vino para abajo y empezó a tener una serie de padecimientos hasta que finalmente llevaron a su muerte. A raíz de la muerte de Rita tuvimos que replantear el proyecto y entonces invitamos a Ángeles Cruz a participar en la película. Ángeles es de Oaxaca. eh, y ella se sumó al proyecto, charlamos mucho, compartimos, digamos, la parte escrita que teníamos sobre la investigación. Ángeles se puso a hacer unos ejercicios en su comunidad en donde salía a caminar y tomaba fotografías, y me los empezó a mandar. Y a partir de eso, pues un día dijimos, bueno, pues ya llegó la hora de ir a filmar. Y entonces tomamos un avión y nos fuimos a hacer el recorrido que nosotros creemos que fue el que Rita hizo, ¿no? Que fue un recorrido que va desde Chihuahua hasta Kansas. Hicimos inicialmente la parte desde El Paso hasta Colorado, y luego en una segunda parte hicimos la parte mexicana. Y cuando empezamos la parte mexicana yo me caí, me accidenté y fui a dar al hospital y me tuvieron que hacer un montón de transfusiones sanguíneas. Entonces, tuvimos que volver a interrumpir el rodaje ahí. 3 veces tuvimos que cambiar la película. Primero con la muerte de Rita, después con la pandemia y luego con mi caída. Por eso te Entonces, llevó cuatro fue años. una producción. Sí, por 6 años nos llevó. Oye, ¿cómo te recibieron en Kansas? Fuimos a la ciudad de Kansas City y fuimos a la ciudad de Wichita y luego fuimos del otro lado del estado, ya casi en el límite con Colorado,
a una pequeña ciudad que se llama Johnson y a una comunidad rural más pequeña que se llama Manter, que es donde ella llegó. El recibimiento, la verdad, fue bueno, digamos, la única instancia que sí fue muy clara en el sentido de que no iban a tener ningún tipo de comunicación con nosotros fue eh, digamos, la oficina que coordina al hospital psiquiátrico, ¿no? Se llama Aging and Disability Services, creo. No recuerdo bien el nombre del departamento, pero bueno, es la autoridad que coordina a los hospitales psiquiátricos del estado y esta autoridad fue clarísima en el sentido de que no nos iba a dar ningún tipo de información. Intentamos de dos o tres maneras distintas aproximarnos a ellos y en todos los casos nos dijeron no vamos a hablar con ustedes. Fuera de eso, la verdad es que bueno, y además ellos notificaron a las personas involucradas en el caso que no querían que nos dieran información. Entonces, nosotros no podíamos, digamos, o no teníamos ningún éxito si contactábamos a una trabajadora social para pedirle su punto de vista o si contactábamos a los médicos que trabajaron en esa época en el hospital, pues porque estábamos, digamos, enfrentándonos ahí contra una pared. Pero fuera de eso, logramos obtener de las cortes los documentos legales. Vemos periódicos en el documental, ¿no? De la investigación que hiciste. ¿Esta investigación la hiciste en esa etapa o fue anterior? Durante el proceso inició antes de comenzar a grabar y posteriormente, mientras grabábamos, había algunos días en que a veces yo llegaba antes y me iba a una biblioteca para buscar qué había en esa biblioteca sobre prensa o cosas así que sabía que me iban a funcionar. Y entonces fue, digamos, fundamentalmente antes, pero alguna parte todavía durante el proceso. En ese aspecto no tuviste barreras. No, no, al contrario, es A mucho las más fácil. hemerotecas y buscar y... No, en ese sentido, la verdad es que mi experiencia es incluso más fácil obtener información en Estados Unidos que en México, porque eh, hay menos secrecía y hay más acceso y está mejor clasificada la información. Entonces, en ese sentido, francamente, no tuve pues ninguna restricción. Ok. Ahora, el guión es tuyo y de Javier Campos López, que es también tu editor. Ujú. ¿Cómo colaboraron? ¿Fueron dándole un sentido al trabajo ya que tenías todas las imágenes? Pues mira, Javier y yo llevamos trabajando mucho tiempo juntos y además somos muy buenos amigos. Entonces ya nos conocemos bien. Eh, bueno, lo que hacemos recientemente es que cuando tenemos aproximadamente 4 o 5 semanas de rodaje, que yo siento que ya hay algo, eh, pues, que vale la pena comenzar a revisar, le paso el material a Javi. Javi empieza por revisarlo todo, lo clasifica y generalmente eso se traduce en cortes a veces de 4 horas o de 4 horas y media. Digamos, vamos identificando líneas que nos hacen falta grabar. En este caso, como teníamos la pandemia, teníamos tiempo, porque no podíamos grabar, ¿no? Eh, pues como que hubo mucha reflexión en el sentido de por qué no exploramos más esta línea o por qué no construimos esta parte de la historia así, pero entonces nos hace falta tal material y vamos, digamos que filmando y editando sobre la marcha. Y así es como llegamos al guión final. Me llama la atención, bueno, y creo que es también obvio, Ángeles Cruz está siempre de espaldas y de perfil, ¿no? Elegiste que fuera de esa manera. Pues sí, digamos, buscábamos que los encuadres fueran los encuadres de una persona que está en un trayecto, ¿no? Y quizá, pues el encuadre más lógico es detrás de ella siguiéndola, ¿no? Entonces la cámara muchas veces sí se coloca detrás de ella. Por otra parte, bueno, también la cara de Ángeles es muy reconocible y a veces en un documental te puede llegar a saltar, aunque creo que no es el caso en este, pero pues ver de pronto pues una actriz conocida, ¿no? Sí. Entonces, digamos que era un balance, ¿no? Entre, obviamente,
La vemos mucho tiempo, pero sí hay varios planos en donde la vemos de espaldas. Pero más que nada, yo creo que es una cosa como de encuadre y de composición y pues de que la película sigue a una persona que va viajando un viaje largo, ¿no? Ahora, la fotografía, bueno, es imponente, ¿no? Quiero que nos platiques de toda esta fotografía que hicieron en Chihuahua, en esas montañas que son como volver a la prehistoria, ¿no? Las rocas, esas dimensiones, esas altitudes. Ya es una fotografía en un formato largo. ¿En qué formato la filmaron? Sí, filmamos, no te creas que con gran equipo, con una cámara Sony FS7, ¿no? Y con lentes Canon. Pero a Axel Pedraza, que es el fotógrafo, la verdad es que es alguien muy talentoso y es alguien que tiene, digamos, una conexión muy especial por esos paisajes. Él es de Chihuahua y creo que tiene, pues, eso como una conexión especial con las locaciones de esa región y con los espacios de esa región. Y la verdad es que lo que buscábamos era hacer un equipo pequeño que pudiéramos movernos con facilidad en esas locaciones que son hasta cierto punto remotas. Entonces éramos un equipo de Ángeles, yo, Axel, eh, en esa parte iba Liliana Villaseñor, que era la sonidista de esa etapa, José Miguel Díaz Salinas, que era el productor, y ya, 5 personas en una camioneta. Así fue tu equipo de filmación, todo. Sí, así. Buscamos que siempre sean equipos pequeños para podernos mover mejor. Hay algunas ocasiones en donde contratamos una persona que maneje, eh, pero generalmente buscamos trabajar en equipos pequeños. ¿Con cuántas copias va a salir? No sé exactamente el número de salas, pero más o menos es entre 10 y máximo, yo creo que 18, y no todas van a ser en DCP, evidentemente. Pero es un estreno, digamos, enfocado en los circuitos culturales, en las salas de cine de arte, ¿no? No, obviamente no tenemos los recursos para salir pues Claro. con 200 copias. Veo que tienes varios apoyos del gobierno. Básicamente, ¿cómo se financió el proyecto? Pues mira, la primera parte la hicimos con el estímulo a creadores cinematográficos de IMCINE, que es lo que todo el mundo reconoce como desarrollo, así le dicen. Y la segunda parte se hizo con un Eficine, en donde nuestro contribuyente aportante fue Alsea. Y la parte de la distribución también la hicimos con otro contribuyente aportante que fue ICISU, Eficine Distribución. Y además tuvimos un apoyo del Centro de Capacitación Cinematográfica, que fue donde yo estudié, en donde nos permitieron hacer algunos procesos finales de la película porque el presupuesto al final se nos atoró un poco y ellos nos permitieron pues, utilizar sus instalaciones por algún tiempo para poder pues, salir en costos y poder terminar la película. ¿Cuánto costó la película? Ay, tendría que checar mi presupuesto, pero costó como unos 4 millones de pesos. Oye, de todo lo que viste de la vida de una comunidad en Chihuahua indígena en el siglo XXI, ¿qué nos puedes platicar? Pues son condiciones de vida discriminatorias, la verdad. Son condiciones de vida en donde se enfrentan al día a día a distintos tipos de violencia y son condiciones en donde las personas no tienen garantizados todos sus derechos, ¿no? Y donde las mujeres indígenas en particular pues son discriminadas de muchas formas, ¿no? Por ejemplo, eh, la película concluye con, digamos, una revisión sobre una indemnización que Rita recibió. Y esa indemnización fue, pues, malversada por una persona Se a la la- que se le nombró como la administradora, ¿no? Que además era una persona religiosa. Entonces, digamos, a mí lo que me parece muy sorprendente de este caso es cómo eh, personas que están en condiciones de tanta vulnerabilidad
a pesar de tener acceso a reparaciones, ¿no? A pesar de que el dinero en ese momento no era problema, se vuelve problema. ¿Me explico? Y se vuelve problema, ¿por qué? Por discriminación, porque por falta de apoyos, ¿no? Por una visión paternalista que piensa que Rita y su sobrina no hubieran podido decidir cómo administrar su propio dinero y por ponerles un administrador, ¿no? Cuando pues ellas, a lo mejor yo qué sé, algún curso de finanzas, algún apoyo, podrían haber decidido cómo administrar el dinero y a lo mejor el resultado pudo haber sido mucho mejor. Y en cambio se les puso a esta administradora que tomaba todas las decisiones por ella y el dinero desapareció. ¿Costó trabajo encontrar un distribuidor? ¿Le cuesta trabajo encontrar a un documental, un distribuidor como Piano? Pues sí, siempre cuesta trabajo, y siempre es muy difícil. Nosotros en esta ocasión tuvimos la buena suerte de que Piano lo vio en el Working Progress del Festival de Los Cabos, cuando todavía había Festival de Los Cabos. Y se nos acercó Esther Bernal, que es eh, Ya. no sé cuál es su puesto, pero la persona encargada ahí de piano y nos dijo que le interesaba la película y llegamos a un acuerdo muy, muy rápido y la verdad es que tienen la película desde antes de que la termináramos. Entonces, no, en particular no nos costó ni trabajo conseguir distribuidor, ni tampoco nos costó trabajo conseguir agente de ventas. Y tenemos un agente de ventas en España que igual todo salió en Los Cabos. ¿Cuál es la empresa que te va a representar los españoles? Se llama Soul Pictures. Qué bien, oye, a todo dar. ¿Y has pensado llevarla a Kansas? ¿Has pensado llevarla a embajadas, consulados? Porque sería muy importante, ¿no? Para que esto no se repita. Pues sí, fíjate, tuvimos una función en un festival en Kansas que se llama Tallgrass y fue una función bonita y además fue una función muy particular porque yo toda la vida había querido entrevistar a la juez que llevó el caso en Estados Unidos y siempre me dijo que no, ¿no? O no me contestaba o me mandaba un correo así de en este momento no. Y ese día llegó y fue, pues, digamos, para mí importante ver cómo esa juez que había llevado el caso, tiempo después veía lo que sucedió, ¿no? Entonces, y la reacción del público me parece que fue buena. Vinieron algunas personas que participaron en la película y ahora tenemos uno de los abogados de Rita abandonó la carrera de derecho y se dedicó a ser pastor de una iglesia y a partir de su iglesia está haciendo pues bueno, tenemos pensado hacer algunas funciones y además algunas de ellas destinadas a recaudar fondos para poder apoyar a Juanita, que es la sobrina de Rita que en este momento está pasando por distintas cuestiones personales y no le vendría mal. Pues te deseamos mucho éxito, mucha suerte y verte aquí para la próxima. Gracias, Santiago. No, hombre, muchísimas gracias. Hasta luego.